Muy bien, muy buenos días a todos y bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Todas las promesas del Señor son fieles y verdaderas en el sí y en el amén. Amén. Ninguna de sus promesas ha caído en tierra y ninguna de ellas caerá en tierra. Lo que el Señor dijo, así será. Amén. Amén. En esta mañana preciosa quiero hablarles continuar hablando sobre lo que es la justicia del cristiano, como el cristiano es llamado a desarrollar esta justicia que forma parte de su caminar día a día. Esta es una serie que lleva por título La justicia del cristiano. El sermón anterior hablamos sobre el cristiano y su relación con el odio, con el enojo, y vimos cómo este es un sentimiento en progreso. El odio es un sentimiento en progreso. ¿Por qué? Porque empieza primero en la mente. Cual ave del mal comienza a llenar pensamientos en tu mente. Si tú le das cabida, eso sigue avanzando y baja tu corazón. Luego que baja tu corazón con sentimientos de rencor, con sentimientos de querer tomar la justicia en tus manos, de querer a la persona que te ha ofendido, querer hacer que esa persona sienta lo que tú has sentido, del daño que te ha causado. Pero si tú no ejerces dominio propio sobre tu vida y no recuerdas o olvidas quién eres y a quién representas en esta tierra, tú vas a dejar que ese sentimiento del odio ahora se transforme en ira, en furia. Y ya no va a bastar que esté en tu mente, ya no va a bastar que esté en tu corazón, sino que ahora lo vas a manifestar con palabras, con insultos, con maldiciones. Alguna de ellas, ojalá ya no te vuelva a ver. Ojalá nunca te hubiera conocido. Ojalá nunca hubiera llegado a este lugar. Suelen ser expresiones de odio que recuerden delante de los ojos de Dios. Nosotros podemos ser homicidas tanto de corazón como en el acto en sí, físicamente. El llamado del Señor, no dejen, dice, no dejen que ese odio prevalezca ni siquiera un día. No dejen que el sol se ponga sobre sus cabezas con eso en su corazón. Vayan y hagan las paces, vayan y pidan perdón. Así usted haya sido el ofendido, el agraviado, vaya y busque la reconciliación, porque recuerden que usted es un mensajero de paz. Y esa es una de las maneras como Cristo deja registrado en su sermón del monte cómo el cristiano debe manifestar esa justicia. Y ahora quiero hablarles sobre otra manera como el cristiano ejerce o manifiesta esa justicia en cuanto a la veracidad de sus palabras, en cuanto a la fidelidad de sus palabras. Si el cristiano dijo algo es porque lo va a cumplir. No es necesario recurrir a jurar o a poner algo en garantía para reforzar nuestra palabra. Cristo dijo, no juréis. Su hablar será simple y llano, sí, sí o no, no. Todo lo demás, aparte de eso, es pecado, dijo el Señor, proviene del mal. Y para que nosotros logremos esa veracidad en nuestras palabras, necesitamos entender que nuestra palabra debe bastar. El título es El cristiano en los juramentos. Y vamos a ir a nuestro Señor Jesús, que nos da los detalles en cuanto a nosotros poder desarrollar esta justicia. Mateo 5, versos del 33 al 37.
Dice el verso 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de más de ser Padre. Bueno y paciente eres tú, Señor. Bendice tu palabra y bendice a todos los que escucharán tu mensaje, Señor. Ten misericordia y que tu gracia, Señor, alcance a las almas que aún no te conocen. De los que ya te conocemos, Señor, danos más gracias para poder hablar de ti con sabiduría, con prudencia, con humildad, con amor, Señor. En este mundo, cada día más rebelde y más indiferente, Señor, a tu evangelio. Padre, tú nos escogiste y nos hiciste un pueblo para ti. Y ayúdanos, Señor, a compartir las buenas nuevas del evangelio cada día, cada semana, cada mes, y hasta que nos llames a casa. O venga, Señor, con nosotros, es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Tomen sus lugares. Alguien podría preguntar: ¿y qué importancia tiene que nosotros nos detengamos para poder pensar en la manera o en la veracidad de las palabras del cristiano, ¿no? ¿Qué importancia tiene cuando hay temas más importantes, como por ejemplo la crisis mundial, las emergencias sanitarias que hay en el mundo, la pandemia que ya ha pasado, pero que hay otros tipos, otras variantes, en cuanto a la ideología de género, la legalización del aborto, en cuanto al poder ver cómo esta ideología nefasta se está introduciendo en el adoctrinamiento de los niños, en las escuelas, en los colegios. ¿Por qué, si hay temas más importantes, por qué hablar sobre la manera como el cristiano se expresa? Porque todo lo que el cristiano haga es relevante. ¿Por qué? Porque él representa a Jesús. Y acá el maestro dice: ustedes han oído, dice el verso 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. El jurar en falso y el cumplir las promesas o los juramentos que hacemos al Señor. ¿Qué es un juramento? Es un voto, es una promesa que se hace ante Dios o ante los hombres, pero con la diferencia de que llama a Dios como testigo. Quizás usted en algún punto ha hecho un juramento, o ha hecho un voto, o ha hecho una promesa. La pregunta: ¿lo ha cumplido? No, dice acá, no perjurarás, sino que cumplirás tus promesas. Perjurar es jurar falsamente. Eso es perjurar. Repito, jurar falsamente.
es mentir en un juramento. Una promesa hecha al Señor, una promesa, un voto al Señor. Y muchas personas suelen hacer promesas, votos al Señor. En un punto crítico de su vida, Señor, si tú me ayudas en este punto en particular, yo te prometo. Si tú me ayudas con mi enfermo, yo te prometo. Si tú arreglas mi situación en mi matrimonio, yo te prometo. Si tú sacas a mi hijo de tal situación, Señor, yo te prometo. O haces un voto, un compromiso con el Señor. Si has hecho un voto, la Biblia dice que debes cumplir. Dice en Deuteronomio 23, 21, si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. No tardes en cumplirla, Señor, tu voto. Ahora quizás en este versículo que sigue en el 34, cuando Dios dijo no juréis de ninguna manera, alguien podría concluir superficialmente, entonces está prohibido todo tipo de juramento. No podemos jurar bajo ninguna circunstancia, bajo ningún momento. ¿Es eso lo que quiere decir el texto? El cristiano es llamado a no jurar bajo ninguna circunstancia. Pues vamos a ver que no todo juramento es malo. Después vamos a ver qué juramentos sí son malos. Voy a darle 3 ejemplos en cuanto por qué no todo juramento es malo. Porque Dios mismo, nuestro Dios, nuestro Padre, confirmó su promesa bajo juramento. Y Él, no pudiendo jurar por nadie mayor que Él, juró por sí mismo. ¿Por cuál promesa? La promesa que le hizo Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Miren, vayamos al texto para poder recordar esta promesa que Dios confirmó a Abraham. Hebreos capítulo 6, versos del 13 al 18. Hebreos capítulo 6, dice el verso del 13 al 18, para recordar esta confirmación de parte de Dios en cuanto a su promesa. Dice el verso 13, por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la imputabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Miren, dentro del contexto judío alguien iba a un juramento para sellar el juramento. Y el hombre siempre jura por alguien mayor que él. Siempre mayor que él, para darle credibilidad a lo que está diciendo, o darle un mayor peso. Y Dios, no pudiendo jurar por nadie mayor, juró por sí mismo. ¿Para qué? Para que se confirmara su promesa a Abraham. Y teniendo esta seguridad ciertísima, dice la Escritura, inmutable, Dios prometió y así será. Y eso es un maravilloso consuelo y una maravillosa enseñanza. Lo que Dios dijo, así será.
Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, y lo hizo bajo juramento. Nuestro Señor Jesús habló bajo juramento. Él estaba, antes de ser crucificado, ante el sacerdote Caifás. Y el Señor Jesús dijo, hablando de su cuerpo y al sentido espiritual en relación al templo, que ese templo sería destruido y en 3 días lo iba a edificar. Ahora, el sumo sacerdote Caifás le pregunta eso porque habían contratado a 2 personas para que le acusaran falsamente a Jesús. ¿Y qué hizo Caifás? Dice en el verso 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Cuál era la intención de Caifás al poner bajo juramento a Jesús? Simplemente romper su silencio, porque Jesús estaba ahí en el Sanedrín. Lo estaban acusando estos 2 falsos testigos de que él había dicho que el templo lo iba a levantar en 3 días. Y Caifás le dice, ¿y tú no respondes a nada de las acusaciones que se están haciendo? Jesús guardaba silencio. Entonces Caifás, ¿cómo rompía el silencio de Jesús y cómo lo obligaba a hablar? Pues lo puso bajo juramento. Le dice, te conjuro delante del Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús, tú lo has dicho. Entonces, podemos razonar y concluir que Jesús aceptó el juramento, por eso respondió. Miren, Dios juró por sí mismo. Cristo habló bajo juramento. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de la ley que Dios le dio a Moisés? Hay una ley también establecida en el Antiguo Testamento que se llama la ley de los celos. ¿Verdad? De los celos. Quizás podríamos preguntar, ¿y cuántas personas son celosas? O usted de manera personal podría preguntarse, ¿es una persona celosa? Hay una ley de los celos. Y mientras estaba leyendo esto, desarrollando el estudio, ¿en qué consiste esta ley? Esta ley está en Números capítulo 5, que se llama la ley de los celos. ¿En qué consiste? En la cual el esposo, si por ciertas circunstancias tenía duda de su esposa que le había sido infiel, ¿qué hacía la comunidad judía o qué hacía este judío con su esposo? Lo llevaba ante el sacerdote y el sacerdote cogía un recipiente con agua que se le llamaba las aguas amargas. ¿Y qué hacía? Ponía a la mujer y lo ponía bajo juramento y le decía, si tú no has hecho nada y has sido fiel a tu esposo, tomarás esta agua y serás libre y tu vientre será fecundo. Pero si tú has mentido y has sido infiel a tu esposo, al tomar esta agua, tu vientre se va a hinchar y tu muslo caerá. Ahora imagínense el impacto mental hacia esta mujer al ponerlo delante de Dios bajo juramento, y si mentía, el resultado era que su vientre se hincharía y su muslo se caería. No solamente iba a ser visible para el sacerdote, para su esposo, sino también para la comunidad. Esa era la ley de los celos. ¿Cómo darle, se podría decir, una rigurosidad
al poner bajo juramento a la mujer para que pueda decir la verdad. Y uno lee estas leyes y uno se queda a veces como que impactado en cuanto a la severidad que existía. Esa era la ley de los celos, donde la mujer era puesta bajo juramento. Miren, hemos visto, Dios confirmó su promesa bajo juramento. Cristo habló bajo juramento. La ley de Moisés hablaba sobre poner en este caso en especial bajo juramento para que hubiera veracidad en cuanto al asunto en sí. Pero ¿qué habían hecho los escribas y fariseos en cuanto a la ley? Simplemente ellos habían reducido la ley, en este caso en particular en cuanto a los juramentos, de que si no jurabas por Dios, podías jurar por todo lo demás, no tenía mucha importancia. Es decir, mientras no jures por Dios, todo está bien. Todo está bien, según el concepto de ellos. Ahora, el cristiano, el llamado que Cristo le hace al cristiano es que no debe jurar innecesariamente. Es más, debe evitar el jurar. Solamente jurar en casos puntuales, en casos necesarios, como por ejemplo, cuando se le pide que sea testigo en una corte. ¿Qué sucede en una corte legal? Si usted es testigo, antes de dar tu testimonio o testifiques, te hacen que jures. Una mano en la Biblia y la otra mano en la ley del hombre. O cuando juramentan en la política, en el palacio del gobierno, una mano en la Biblia y otra, juráis por la Biblia, por la patria. ¿Y recuerdan esa anécdota en particular que le salió? No solamente juró por la Biblia, por la patria, o en lugar de decir por la patria, dijo por la plata. Se podría decir que inconscientemente dijo la verdad. Pero ¿qué pasa si usted como cristiano llegó a este pasaje de las Escrituras? Dice, no juréis por ningún motivo, no juréis por nada. Y usted entiende literalmente este pasaje sin conocer que Dios confirmó su promesa bajo juramento, sin recordar que Cristo habló bajo juramento. Dios dice, no, yo no voy a jurar por nada. Y le llaman un caso en particular ante la corte y le dice, usted es testigo, pero antes de poder expresar, tiene que jurar. Usted dice, no. No. Está bajo juramento, testifique. También hay momentos que nosotros nos va a tocar jurar para poner fin a un pleito o una controversia entre hermanos. ¿No se ha percatado que a veces cuando están discutiendo dos personas y las dos personas son cuestionables en cuanto a su veracidad, no se le puede creer ni a la persona A ni a la persona B? ¿A quién creerle? Y pueden decir, no, yo tengo la razón, no, yo estoy diciendo la verdad, no, yo. Y puede seguir esa controversia por mucho tiempo. ¿Qué hacían los judíos? Juraban. Y cuando juraban, fin de la controversia. Ahí está en el versículo de Hebreos capítulo 6, en el verso 16 dice, porque los hombres juran ciertamente por uno mayor que ellos, a fin de que para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Fin de la controversia. ¿No ha visto? A veces cuando dos personas están en una discusión, te juro, porque ya no le crees su palabra. No es suficiente tu palabra. Pero te juro por mi abuelo que te estoy diciendo la verdad. Te juro por mi nieto que te estoy diciendo la verdad.
O te juro por la virgencita que te estoy diciendo la verdad. Y así va aumentando por alguien mayor, porque no basta su palabra. Su palabra no es suficiente, él no tiene credibilidad. Tiene que recurrir al juramento. Te juro por mi mamacita, que está allá en los cielos. Por ella te juro. Dijera mexicano, te juro por la Virgen de Guadalupe. Y para ellos, su Virgen de Guadalupe es sagradísima. Y los trujillanos ponen su patrón, San Martín de Porres, la Virgen de la Puerta. Y para ellos es sagrado. O sea, cuando están ellos en una discusión y ven que la discusión no tiene fin, porque su palabra no es suficiente, recurren a jurar por alguien mayor que ellos. Y en este caso en particular, te juro por la Virgen de la Puerta que te estoy diciendo la verdad. Entonces, para un judío, cuando estaban en esta controversia, ellos juraban y tomaban el nombre de Dios. No todo juramento es malo, lo que es malo es perjurar, es jurar falsamente, es llamar a Dios por testigo, pero para que tú jures falsamente. Cuando un judío tomaba y juraba por Dios, es fin de la controversia. Ese hombre se estaba poniendo delante de Dios y fin. Se acabó. Ahora, ¿cuál es el juramento que el Señor Jesús está diciendo que es malo? Los versículos del 34, la parte B, habla sobre eso, dice: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra. ¿Por qué? Porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa del gran rey. Ni por tu cabello, dice. Porque tú no puedes cambiar el color de un solo de tus cabellos de manera natural. Tú no puedes hacer eso. No juréis, dice. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabello, ni por nadie, ni por la virgencita, ni por tu mamá, ni por tu papá, ni por nada. Lo que es malo es jurar sin reverencia, a la ligera. Y usted puede ver estos ejemplos en la vida diaria. Quizás cuando sube al bus, una persona está a punto de caerse. ¿Qué suele expresar? En conversaciones comunes y corrientes, en el trabajo, en los estudios. Te juro por la virgencita que lo vi a esa persona en tal lugar. Te juro por mi abuelo que voy a estar el día miércoles en tal lugar, voy a estar ahí presente. Fuera a la ligera, sin reverencia. Y el Señor dice que nosotros, al final de cuentas, no debemos jurar por ninguna de sus creaciones. Menciona el cielo, menciona la tierra, el estrado de sus pies. Jerusalén, no juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabello. ¿Por qué? Porque en esencia, todo procede, viene de Dios. Todo es de Dios en sí. Dios está en todo. El cristiano debe ser conocido por ser una persona fiel a su palabra. Y su palabra debe ser suficiente.
No tiene que recurrir a avalar su palabra con juramentos. No juréis, dice el Señor, por ninguna de sus creaciones. ¿Cuál debe ser entonces nuestro hablar? ¿Cuál debe ser entonces nuestra manera de hablar? ¿Por qué cuesta tanto creer a una persona en estos tiempos? ¿Por qué cuando una persona te dice sí o no, por qué cuesta creerlo? ¿Por qué no es suficiente? Porque el hombre cada día es menos veraz y más mentiroso. Yo no te tengo confianza. Quizás una hija con su mamá. ¿A dónde fuiste, hija? Fue con mi amiga. Ahora, el concepto de amiga puede tener muchos significados. Quizás la veracidad también entre esposos. ¿Dónde fuiste, cariño? Estuve en el trabajo. Y ahora con esto de la igualdad de género, con esto de quitarle la diferencia que existe entre el hombre y la mujer, también ahora el hombre le pregunta a su esposa o a su pareja, ¿dónde fuiste? ¿Dónde con mis amigos? Ya no hay casi veracidad entre parejas, entre padres e hijos, aún entre compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque el hombre cada día se va inclinando más a ser un hombre no confiable, una mujer no confiable, donde su palabra no basta, no me es suficiente tu palabra. Dudo de la honestidad o de la fidelidad en tu trabajo, repito, o en tu hogar, aún dentro de la misma iglesia. También hay mentiras blancas que Dios mediante vamos a ver por acá, que existen entre cristianos. Por la poca veracidad que existe ahora. ¿Cuál es el llamado del Señor Jesús? Está en el verso 37 en cuanto a nuestra manera de hablar. Dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La Biblia dice que todo hombre es mentiroso por naturaleza. Romanos 3:4. Todo hombre es mentiroso por naturaleza. Pero, ¿quién puede coger a un hombre mentiroso y hacerlo un hombre veraz? Solo el Señor Jesús. ¿Quién puede coger a un hombre de mal carácter y hacerlo una persona tranquila, mansa y humilde? Hermanos, ustedes recuerdan cómo llegaron a Jesús. ¿En qué condiciones llegaron? Y desde esa fecha hasta el presente, ¿cuántos cambios el Señor ha hecho en su vida? En la clase de la escuela dominical, mientras se desarrollaba la clase,
cada quien con su Biblia, tratando de escuchar la enseñanza. Y a veces uno se levanta de uno mismo y es como que si se mirara de arriba y se viera a sí mismo y viera a los demás, y uno concluye, dice, ¿cómo el Señor transforma tus vidas? ¿Cómo el Señor cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir? Y nos va transformando, nos va educando, nos va ordenando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y en este caso en particular, Dios puede coger a un hombre mentiroso hasta los tuétanos, de ser un hombre veraz. La última vez, hermanos, y comparto esto como tratar de ilustrar, a modo de ilustrar el poder transformador del Señor. Me comentaba un pastor que por situaciones particulares había sido acusado falsamente y terminó en la cárcel por 3 meses. Su sentencia era por 30 años, pero solamente estuvo 3 meses de todo el proceso que se hizo. Pero en esos 3 meses, él conoció a otro preso, y ese preso sí era terrible. Es más, los mismos guardias, el personal de la cárcel y aún sus propios compañeros decían que ese hombre no tenía esperanza porque esas personas decían que él no tiene remedio, así van a morir. Pero el pastor en su lapso de 3 meses iba y le compartía el evangelio a este recluso. Y este recluso, en vez de mejorar, empeoraba más. Hasta que el pastor salió, el otro todavía seguía en la cárcel. Después pasarían varios meses, y esto me lo contó él personalmente. Dice que recibió una llamada, y era él, y le dijo su apodo de presidiario, o su apodo conocido en el AMPA. No recuerdo exactamente ahora, pero le dijo su apodo, y el otro dijo, eso no le dice. Él ha muerto, ahora Cristo vive en mí, y le dio su nombre completo, no su apodo. Y el pastor, mientras me contaba, se le caían sus lágrimas. Me dice, nadie tenía esperanza en ese hombre. Nadie daba ni un centavo por ese hombre. Y Cristo había hecho la obra. Salió, incluso su sentencia salió, comenzó a reformarse, conoció un pastor de México, y este pastor, conociendo su trasfondo de recluso, se iba a predicar a la cárcel en Sinaloa, es la cárcel en México, Sinaloa, ¿no? En esta cárcel, y se lo llevó. Él actualmente vive en México, se casó y va y comparte el evangelio allá en esa casa. Quizás nosotros no lleguemos a esos puntos tan críticos, pero a la vez tan gloriosos, pero en lo que podamos, sembremos y dejemos al Señor los resultados. Amén. Una manera de pensar es de empezar
egresados siendo personas veraces, personas de palabra, personas que no necesiten recurrir a un juramento para que obtenga credibilidad o fidelidad a su palabra. Si usted se comprometió en algo, cúmplalo. En la cosa más mínima, dijo que hasta tal hora iba a estar, esté a tal hora. Dijo que tal día iba a estar en tal lugar, esté. Usted es observado. Ustedes son cartas, es una carta abierta para el mundo, dice la Biblia. Todo lo que el cristiano hace, sea de palabra o de actitud, o bien honra a Dios, o bien deshonra su evangelio. Tome en cuenta eso y que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde ya. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que nuestra manera de vivir y nuestra manera de hablar en tu vida, o bien te honra o bien te deshonra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser personas íntegras, personas veraces, personas fieles a su palabra. Padre, que tu gracia sea mayor en nuestras vidas, para que nuestras vidas te reflejen a ti, Señor. Gracias por este momento, gracias por cada corazón que escuche tu palabra. Y Señor, que tú seas con ellos. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén.